¿ok? Y usemos otra vez el libro de Chapra como, digamos, guía para poder comentar algunos conceptos de programación con MATLAB. Volvimos a lo anterior, donde, si ustedes se recuerdan, antes de la pausa, se definió una función de librería, se usó para verificar cómo crear un espaciamiento logarítmico entre un 10 a la menos 1 y un 10 a la 2. ¿Okay? Como ustedes ven, 10 a la menos 1, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2. Entonces, digamos que la función de librería logspace estaría creando 4 valores entre 10 a la menos 1 y 10 a la 2. ¿Okay? En este caso la correspondencia es correcta. Si se omitiera, ¿no? Y por lo tanto hay 4 datos, ¿no? Si se omitiera n, entonces MATLAB genera 50 puntos por defecto. Entonces, por ejemplo, si fuera menos 1 o 2, prueben. Si ustedes lo dejaran sin n, debería crear 50 puntos entre 10 a la menos 1 y 10 a la 2. ¿Okay? En este caso, crea 4. Siempre pueden interrumpir en el caso, como fue antes, que algo no quedara claro, hubiese problema de red. Vamos a tratar de seguir también esta parte de la clase con MATLAB. Como ustedes vieron en programación, también es posible utilizar variables de tipo alfanumérica. ¿Okay? Entonces, la forma de utilizar unas variables de ingresar, ¿no? De definir, de ingresar una variable alfa, en MATLAB se hace con, ustedes ven, los dos ápices, ¿no? Primero que inicia y el último que termina. Entonces, por ejemplo, la variable f significa miles, es una constante en este caso porque toma el valor miles, y la variable s se define como Davis, ¿ok? En este caso es una constante. Y luego, por ejemplo, el autor quiere hacer ver cómo se pueden concatenar también variables de tipo alfa, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, eso significa que estamos formando una nueva entidad que aparentemente es un vector, es un arreglo que tiene como primera componente f y como segunda componente s. Esta nueva entidad se le asigna, ¿no? Eso se lee flecha izquierda, a x y se guarda en memoria como x. Entonces, disculpen, x sería igual a fs. Como f es miles y s es Davis, entonces x vale miles Davis. ¿Ok? Si fueran números, serían números. Bueno, esta es una forma de ingresar datos. Es cuando se trabaja en la ventana de comando o, por ejemplo, en un editor de texto. Cuando se encontraran 3 puntos que se llaman elipsis, significa que MATLAB entiende que esta asignación continúa. No se pudo completar acá, tal vez no hay espacio, entonces se completa a fila nueva. Entonces sería así. A igual a vector 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a fila nueva, 6, 7, 8. Cerremos el vector. Cuando lo vamos a hacer un link, lo vamos a compilar, lo vamos a utilizar para MATLAB, esta asignación correspondió a un vector de tipo fila con, ustedes ven, 8 componentes. ¿Okay? Solamente que las últimas 3, la 6, la 7 y la 8, fueron definidas a fila nueva. Digamos, en una posición sucesiva a donde comenzamos. ¿Okay? Y para que MATLAB supiera que esto es así, entonces ocupa, ustedes ven, los 3 puntos. ¿Okay? Eso es cuando se quiere continuar. Si ustedes ponen un Enter, ¿no? Recuerden que el Enter, puesto acá, también permite ingresar por partes, ¿no? Una matriz o un vector, pero recuerden que es diferente, ¿no? Para que ustedes recuerden, si se van atrás, ¿ok? Esto, lo que acabamos de hacer es diferente, ¿no? Lo que acabamos de hacer acá es diferente a lo que hicimos antes, ¿no? Volvamos. Vamos a buscar.
¿Ok? Por ejemplo, aquí se dice A igual a, es una matriz, ¿ok? 1, 2, 3, enter, entonces lo entiende como primera fila. 4, 5, 6, enter. 7, 8, 9, termina. ¿Ok? Entonces, debería ser exactamente lo mismo que hicimos acá. ¿Ok? Prueben, ¿no? Obviamente nos equivocamos y luego modificamos y luego hacemos la corrección. Como siempre, ocupamos operadores, ¿no? Matemáticos. Aquí está la definición. El exponente en MATLAB se hace con esta flechita para arriba, ¿no? Elevación a potencia. La negación, como siempre, con el signo menos. La multiplicación es con asterisco. Y la división es con el operador slash, que pero está inclinado hacia la derecha. ¿Okay? Atención, porque MATLAB tiene otro operador slash, que está inclinado a la izquierda. ¿Ok? Entonces, clásicamente, uno usaría el exponencial, el exponente, disculpen, la elevación a potencia, el signo menos, la negación, la multiplicación y la división, la suma y la resta. ¿Okay? Eso es lo que nosotros sabemos. Con matrices se permite, lo vamos a ver cuando usamos matrices, el operador división a izquierda. Eso se llama left division y es una operación diferente que se usa con matrices. ¿Okay? Ustedes ven aquí, pueden leer, hay una anotación que dice que es una operación de MATLAB que se aplica a la álgebra de matrices y que se verá más adelante cuando hablaremos de matrices. Es una operación muy poderosa de MATLAB que resuelve un sistema de ecuaciones algebraico lineal solamente con una operación de división a izquierda. O sea, MATLAB con una sola operación, que es la división a izquierda, resuelve un sistema, ¿no? Piensen ustedes lo que significa para nosotros resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Ya un sistema simple, 3×3, calcular, por ejemplo, con la regla de Cramer, o hacer una resta, una eliminación. MATLAB tiene una función de librería que se llama left division, que puede calcular en una forma muy rápida un sistema 100%, 400×400. Y eso se hace con una sola sentencia, ¿no? Para nosotros, un sistema es AX igual a B. Y la solución X es una solución que hay que calcularla. Para MATLAB, la solución X es B división a izquierda A. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos AX igual a B y para MATLAB la solución es B división a izquierda A. ¿Ok? Eso se hace con left division. Por eso MATLAB tiene esta capacidad importante a la hora de trabajar con sistema mecánico que usan arreglos, ¿no? Piensen ustedes a rotaciones, a robótica, a control, a coordenadas en el espacio, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces esa es la capacidad que tiene este software, ¿no? Este lenguaje de programación. Pero eso lo veremos más adelante. ¿Okay? Entonces, repito, las operaciones clásicas son las que nosotros conocemos, más el operador left division, que es poderoso para resolver un sistema de ecuaciones a x igual a b, y MATLAB lo resuelve como x igual a b división izquierda. ¿Okay? Muy bien. Pi, obviamente 2pi, etcétera, etcétera. Aquí hay operaciones de elevación, de división. Pienso que no hay ninguna otra novedad acá respecto a lo que sabemos, ¿no? Nosotros sabemos que hay una prioridad entre operaciones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es prioritario? Bueno, la elevación a potencia siempre es prioritaria, no viene antes que una operación de resta o de cambio de signo. Entonces, si no ponemos paréntesis, como en este caso, 4 se eleva a 2, 16, y se cambia de signo. ¿Okay? Entonces, libre así, sin guía, ¿no? Sin paréntesis, viene 16. Si colocamos paréntesis, alteramos la prioridad de las operaciones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se hace esto? Bueno, aquí es menos 4 elevado al cuadrado.
Aquí era 4 elevado al cuadrado. Obviamente es diferente. Entonces el resultado cambia, ¿no? Atención con esto porque nosotros podemos cambiar el orden, la prioridad, ¿no? Dejamos de lado los números complejos, no son importantes para ahora. Aquí hay algo interesante, quien trabaja más adelante con física, ¿no? Aplicada a la ingeniería, por ejemplo, matrices, rotaciones, control. Uno sabe que un sistema en el espacio con coordenada X, Y, Z puede ser utilizado para crear entidades como son entidades vectoriales, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que una fuerza tiene 3 componentes, ¿no? Nosotros ubicamos una fuerza, piensen ustedes un sistema de rotación con un control, un elemento mecánico que está sujeto a una fuerza en un punto. Esta fuerza en el espacio se caracteriza por tres cosenos directores y por lo tanto 3 componentes, en X, Y, Z. Ahora, esta es la fuerza. Pero todos sabemos, cuando llevamos el curso eventualmente de tecnología o eventualmente de esfuerzos, que al final una fuerza origina un esfuerzo, ¿no? Lo que trabajan con mecánica saben muy bien que tenemos esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Entonces, parece ser que la fuerza sola no es suficiente para trabajar con la estática o dinámica de cuerpos, ¿no? Aunque sean cuerpos rígidos. Entonces se ocupa una entidad superior a la fuerza, que normalmente en los cursos de física no se ve. Eso se llama tensor y es el esfuerzo. El esfuerzo tiene 9 componentes. ¿Okay? Ustedes saben muy bien que una matriz 3×3 es una matriz que representa en el espacio las coordenadas X, Y, Z y además la asociación entre una coordenada X con una coordenada X, una coordenada Y y una coordenada Z. Significa que la asociación es 3×3. Por cada coordenada podemos asociar 3 coordenadas más. Bueno, estos son los esfuerzos, ¿no? ¿Qué significa esfuerzo normal? Esfuerzo normal para nosotros significa un sigma XX o un sigma X. ¿Qué significa esfuerzo normal en la dirección Z, la vertical, por ejemplo? Es un sigma ZZ, que significa un cortante en un plano perpendicular a Z y un cortante que está dirigido, por ejemplo, con direcciones XY. Bueno, es un cortante que pertenece a un plano de normal Z y puede tener direcciones XY. Entonces ya lo que nosotros vemos es que el vector por sí solo en ingeniería no es suficiente, ¿no? Ocupamos un tensor, ¿no? Este tensor en MATLAB se crea con lo que se llama producto externo, ¿no? Ustedes ven que aquí lo que hizo MATLAB es creó una matriz, ¿no? ¿No? Esta matriz se obtiene con la operación BA, mientras que ustedes ven que la operación AB da otra cosa. Entonces, ¿qué significa? Significa que probablemente una operación de tipo interna de 2 vectores, que nosotros sabemos es el producto punto, ¿no? Es el producto cartesiano. Nosotros aprendimos en mecánica a hacer, no sé, la fuerza por un brazo, ¿no? O, no sé, una velocidad en una componente en una dirección Y o J o K. Bueno, eso lo hicimos con el producto punto, ¿no? Producto cartesiano, el coseno del ángulo, ¿no? Pero también existe la posibilidad de crear un producto que se llama producto externo, un producto tensorial, que significa que asociando 2 vectores se obtiene una entidad superior, que es una matriz. ¿Okay? Entonces esto se usa mucho en mecánica, en control, robótica, etcétera, etcétera. Vamos a ver aquí el compañero Alexander. Adelante, Alexander. Hola, profe, es que no me quedó muy claro cómo poder yo hacer que me dé el producto interno o el externo si el operador es el mismo. Esa parte me quedó así como no la entendí Sí, bien. muy buena pregunta. Lo que pasa es que MATLAB, justamente, usted tiene razón, lo que reconoce ahora es la dimensión. Entonces, A, si usted va atrás, A tiene una dimensión y B tiene otra dimensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted hace producto externo, lo que hace es que asocia, acuérdense que para multiplicar 2 vectores tiene que haber una coincidencia, ¿no? Nosotros podemos crear, por ejemplo, si multiplicamos un vector para el otro, componente a componente, entonces sería A1
por B1 más A2 por B2 más A3 por A3, ahí podríamos hacer, por ejemplo, un producto punto componente con componente. ¿Ok? Mientras que en este caso, lo que estamos haciendo es que el producto BA no se puede realizar así. Ahora vamos a ver por qué. Porque probablemente no se está respetando la regla del producto entre dos vectores, ¿no? En este caso es un producto interno que de acuerdo a la dimensión de A, ¿ok? Y de acuerdo a la dimensión de B, estos dos vectores son iguales. Por ejemplo, podría ser un vector columna por un vector columna, un vector fila por un vector fila, y por lo tanto se puede multiplicar. En este otro caso, el producto se cambia a producto externo, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque la forma de multiplicarlo no es correspondiente. Quiero decir, probablemente uno es un vector fila y el otro es un vector columna. ¿Cómo podemos saberlo? MATLAB lo reconoce de inmediato, ¿ok? El operador es el mismo, ¿ok? Pero verifiquen cuánto vale A, ¿ok? Vamos a revisarlo acá. Y cuánto vale B, ¿ok? Entonces, en este otro caso, probablemente A y B tienen dimensiones que si uno es 1 por 3, el otro es 3 por 1. ¿Ok? Entonces tenemos que revisar eso. Eso es la diferencia. O sea, usted tiene razón. En ningún momento el operador cambia. Solamente MATLAB lo reconoce por default, por las dimensiones. Por las dimensiones. ¿Ok? Digamos que ahora voy a ver si le puedo, solo un segundo. Vamos a ver si lo podemos hacer de inmediato, ¿no? Vamos acá. Ahí me avisan si están viendo la pantalla de PowerPoint para más que todo utilizar la tableta gráfica. Sí, ahí se está viendo el PowerPoint. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver si lo podemos explicar, ¿no? Nosotros tenemos la siguiente situación. Hagámoslo acá mismo. Entonces, nosotros podemos tener un vector A que sería, digamos, de índice, supongamos así. Voy a utilizar índice para entenderlo, ¿no? Nosotros tenemos un vector A hagamos así. Ahí, ok, supongamos que varía entre 1, 2 y 3. Y después tenemos un vector BJ que varía entre 1, 2 y 3. ¿Okay? Entonces, si nosotros hacemos el producto, por ejemplo, supongamos, ¿no? Un for, ¿no? Ahora tenemos que ver el producto como lo vamos a hacer. For, supongamos. Y que va, esto lo vamos a llamar también I, para evitar problemas, ¿no? Entonces, era esto. Ok, ahí tomó el marcador. Necesito. Ok, marcador. Si yo hago un for, para I que va, supongamos, de 1 a 3, del producto AI por BI, si yo hago esto y hago un end, ¿okay? Esto lo puedo llamar CI. Entonces lo que haría MATLAB, ¿qué es lo que estaría haciendo? Sería tomando una componente de A, una componente de B, multiplicándola, ¿ok? Y creando un vector C, ¿ok? Eso sería, digámoslo así. Ahora, si hago la suma, después, si yo esto después lo sumo, tengo un escalar, ¿no? Si yo sumara esto, después tuviera un escalar, ¿ok? Entonces ahí puedo hacer, por ejemplo, después puedo tomar la raíz cuadrada, sacar el módulo, etcétera, etcétera. Esa es una forma de operar, ¿no? La otra forma de operar es que tengo siempre AI, BI, pero en lugar de hacer la suma, ¿no? Por ejemplo, de productos y sacar un módulo, yo podría componer, eso es el producto exterior, podría componer
una nueva entidad, que es que cuando, por ejemplo, escojo la primera componente, le asocio 3 componentes de cada una. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podría ser, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Esto sería así. A la componente 1, ¿ok? Después tengo que multiplicarla por la componente B1 y después tengo que distribuir esta multiplicación sobre la componente 2, ¿ok? Entonces, no sumándolo, ¿no? Creando 3 componentes que son el producto de una por la otra. ¿Okay? Entonces, en este caso, lo que estaría creando es una primera fila que podría ser, por ejemplo, A1, B1, A1, B2 y A1, B3. ¿Okay? Luego puedo seguir ahora con la componente 2 y con la componente 3. ¿Okay? Y hago lo mismo con el vector B y con el vector B. Entonces lo que voy creando, si ustedes ven, es una nueva entidad que no es un módulo, no es nada, porque lo que hicimos fue distribuir el producto entre A y B, pero de tal manera de crear un vector fila 1, un vector fila 2. Esto se hace con A2B1, ¿ok? Etcétera, etcétera. Y esto se hace con A3B1, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces esto, digamos, llegaría hasta el último. Y para que MATLAB, como la operación es la misma, para que MATLAB reconozca esto, es solamente con las dimensiones de los vectores. ¿Okay? Hay que probarlo, ¿no? Entonces, seguramente uno es un vector fila. Nosotros siempre podemos hacer así, ¿no? Cuando nosotros multiplicamos un vector por otro, ¿no? Cuando nosotros hacemos el producto, por ejemplo, A por B, o hacemos el producto, digámoslo así, vectorial A por B, o hacemos, en este caso, esto se llama producto tensorial, digamos así, sería A tensorial B. La forma de operar con ellos es diferente, ¿no? En este caso entendemos que estamos multiplicando, por ejemplo, A por B sería raíz cuadrada de, es el módulo, ¿no? De A por B, entonces sería componente a componente, multiplicando raíz cuadrada. A por B sería el producto vectorial, entonces crea un vector. Aquí crea un escalar, ¿no? Aquí crea C un escalar. Aquí crea C un vector y aquí crea C un tensor. Esto se llama tensor. Entonces la forma de calcularlo es nada más con las dimensiones. ¿Okay? No hay forma. De hecho, si ustedes ven, ¿no? Si nosotros revisamos, el compañero tiene razones. ¿Cómo hace MATLAB a reconocer? Es justamente por las dimensiones de los, voy a compartir, por las dimensiones de los vectores. ¿Okay? Prueben. En algún momento esto no va a ser lícito si las dimensiones no son correspondientes. ¿Okay? Mientras que otro caso sí va a ser lícito, ¿no? Por ejemplo, este es un producto interno y eso es un producto exterior. ¿Okay? Si ustedes lo hacen, prueben, ¿no? Verifiquen cuánto vale A y cuánto vale B. Y se van a dar cuenta que la primera fila fue nada más multiplicar la primera componente de B por A, y después la segunda fila, la segunda componente de B por A, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, si ustedes revisen aquí, prueben con el valor de A y B que tienen en memoria, ¿no? El valor de A y B son los vectores que nosotros teníamos memorizados, ¿no? ¿Okay? No sé si le contesté. Deberíamos hacer un caso numérico para entenderlo, pero es por las dimensiones de los vectores. Porque en teoría no hay ninguna diferencia entre este operador y este operador. ¿Okay? Pero MATLAB entiende por las dimensiones de los vectores si es que va a calcular el módulo de este producto o va a crear una matriz. ¿Sí? Sí, profe, Ok. sí, digamos, sí, ahorita con el ejemplo numérico tal vez se encuentre mejor, igual si no, luego entre MATLAB y ahí me pongo como a atravesarle un toque, para Sí, llegar a sí, darle sí, más sí. Hay que a definirlo. dominarlo Usted, mejor. usted lo puede definir, pero se refiere al hecho que para poder multiplicar dos entidades tiene que haber una correspondencia. Este producto fila por columna, ¿no? Entonces tiene que Ujú. haber una correspondencia entre el número de filas, ¿okay? Con el número de columnas, ¿no? Si ustedes recuerdan, nosotros siempre podemos hacer, vamos a ver si puedo, voy a hacer un último, voy a compartir otra vez para
No estaba pensado para hacerlo, pero lo hacemos de una vez. ¿Ok? Voy a hacerlo acá. Por ejemplo, nosotros se refiere a este tipo de limitación que tiene producto entre matrices, ¿no? Todos lo recordamos del álgebra lineal, ¿no? Cuando nosotros tenemos una matriz A y una matriz B, o vectores, no importa, ¿no? Entonces las dimensiones, ¿no? Dimensiones. Por ejemplo, esta es una M fila por N columnas. Y esta tiene P columnas. Y tiene que tener N filas. O sea, la dimensión interna de uno tiene que ser la dimensión interna de la otra, ¿no? Si ustedes ven, esta matriz, que la matriz A, se puede multiplicar por la matriz B, siempre y cuando el número de columnas de A, ¿ok? 1, N, sea igual al número de filas de B. De tal manera que nosotros podemos asociar uno a uno los elementos. ¿Ok? Ahora, si ustedes cambian, hagan B por A. B por A es una N B que multiplicaría una M N. Pero, desafortunadamente, las dimensiones internas son diferentes. Aquí son diferentes y acá son iguales. Entonces MATLAB con este producto no puede calcular el módulo. ¿Cómo lo va a calcular? No, no lo puede. ¿Qué es lo que puede hacer? Entonces entiende que usted lo que le está pidiendo es que cree una nueva entidad vectorial. En este caso, vean que salimos de entidad, ¿no? Porque partimos con una matriz que es prácticamente un XY o un NP o digamos fila columna, y después multiplicamos por otra fila columna, y entonces es muy probable que vamos a crear una entidad nueva que va a ser un tensor, supongamos C, ¿ok? Que al final va a tener 4 dimensiones. Y este tensor C de 4 dimensiones ha sido creado asociando con un producto tensorial un tensor, una matriz B, con otra matriz A. ¿Ok? Esto en mecánica acontece hasta 3, hasta 4 no he visto ejemplo, pero hasta 3 sí, entidades de 3 dimensiones, son tensores mecánicos. Entonces lo que está haciendo MATLAB es que asociando a la entidad B y A de tal manera que cree un producto tensorial, crea justamente este producto. Pero no puede crear el producto interno, el clásico producto de módulo. ¿Por qué? Porque no hay una correspondencia, como ustedes ven, uno a uno, porque el número de filas de uno es diferente al número de columnas del otro. ¿Okay? Entonces, digamos que la explicación sería que MATLAB reconoce las dimensiones. ¿Okay? De hecho, prueben a hacerlo con 2 vectores que tienen, para ver qué pasa con MATLAB, ¿no? 2 vectores que son cuadrados, ¿no? Entonces, vamos a ver qué da el producto A por B o B por A. ¿Okay? No sé si le contesté al compañero. Sí, sí, ahora sí me quedó Ok, más claro todavía. perfecto. Muchísimas Entonces, gracias, profe. es por una razón de reconocimiento de dimensiones. ¿Okay? Muy bien. Sigamos. Vamos a ver cuánto vamos a añadir a la parte de programación. Ok, tenemos 10 minutos para completar. Muy bien, estamos. Qué bueno que el compañero hizo la pregunta, porque de estas preguntas pues salen algunas consideraciones. Ya sabemos que podemos combinar de una manera A y B o eventualmente B y A. ¿Ok? Bueno, aquí se ve también el producto A por B o A por A. A es un vector. A mayúsculo es una matriz. Entonces aquí vale la aplicación de regla de multiplicación entre matrices o caso particular vector matriz. ¿Okay? Entonces siempre la regla en la que vimos antes, ¿no? Tenemos que respetar que las dimensiones, digámoslo así, internas, ¿no? En el producto, por ejemplo A por B, eso significa
que el número de columnas de A sea igual al número de filas de B. ¿Okay? Entonces, esa es una regla que ya sabemos. Ok, entonces aquí, por ejemplo, da A por A. Ve que A por A no se puede hacer. Las matrices no pueden ser multiplicadas si las dimensiones internas no son iguales. Aquí enseñamos lo que sucede cuando las dimensiones no son aquellas requeridas por la operación, no son lícitas. De hecho, multiplicar A matriz por A no se permite. ¿Okay? Dice que las dimensiones internas tienen que concordar. ¿Okay? Después, obviamente, A por A se puede multiplicar. Claro que sí, sería el cuadrado de A. Sería A cuadrado. ¿Okay? En este caso, la dimensión interna concuerdan, son matrices cuadradas, 3 por 3. También una matriz A se puede dividir por una constante. En MATLAB se hace en una línea, ¿no? Uno puede dividir A por cualquier número. También se puede elevar A al cuadrado, que es lo mismo que A por A. ¿Okay? Entonces, significa A elevado al cuadrado, significa A veces A. Diferente, como nosotros sabemos, si queremos los cuadrados de las componentes. Nosotros sabemos que el cuadrado de las componentes es diferente al cuadrado de la matriz. El cuadrado de la matriz es el producto A matriz por A matriz. El cuadrado de las componentes es cada componente. El puntito que pone MATLAB ahí es que cada componente se eleva al cuadrado, ¿no? Este puntito que está aquí es para decir que la operación de elevación al cuadrado se aplica a la componente. Mientras que acá, la operación de elevación al cuadrado se aplica a la entera matriz. De hecho, A cuadro es diferente que el cuadrado de las componentes, ¿no? Eso lo sabíamos. ¿Okay? Entonces, en MATLAB, para diferenciar uno del otro, es suficiente colocar antes del símbolo de elevación a potencia el puntito. ¿Okay? Entonces, este contra este. Bueno, después se puede hacer, también se hizo aquí para el cubo. ¿Okay? El correspondiente sería A elevado al cubo, ¿no? Sería esto. Eso sería A elevado al cubo. Y esto sería cubo de las componentes. ¿Okay? Entonces, digamos que una diferencia. Muy bien. Sigamos. Entonces, aquí, por ejemplo, obviamente MATLAB, igual como otros lenguajes de programación, tiene librerías ya predefinidas. Por ejemplo, el logaritmo. Si nosotros no recordamos, por ejemplo, ¿no? Aquí obviamente queda claro, ¿no? Hay una función que se llama log minúsculo. Hay una función que se llama log minúsculo 2, que probablemente significará en base 2. Aquí hay log 10, que significará logaritmo en base 10. Entonces nosotros cuando nos recordamos algo, podemos utilizar la ayuda de MATLAB, que es help. Esa es una ayuda en línea. Entonces, por ejemplo, help log, si log existe, nos va a decir qué es lo que hace log. ¿Okay? Si existe esta función, nos va a decir qué es lo que hace esta función. Entonces recordamos el help como búsqueda, ¿no? En línea. Por ejemplo, log de A lo que hizo fue calculó el logaritmo de A. ¿Okay? Ahora, ¿cómo lo calculó? Bueno, depende de la definición. Entonces revisen cómo era A. ¿Okay? Es muy probable que hizo logaritmo de componente a componente, ¿no? De hecho, si ustedes ven, si ustedes revisan A, tienen un 1 y luego un logaritmo de 1 es 0. ¿No? Revisen, ahí pueden verificar. Entonces revisen cuánto valía A. Ok, anteriormente estaba por acá. Ok, aquí está A. Y ahora revisen el logaritmo de A que probablemente fue aplicado. Es importante saberlo antes, componente a componente. ¿No? Okay. Aquí está. Verifiquenlo. Después, obviamente, tenemos la raíz cuadrada, el absoluto, el seno,
el arcoseno, tangente hiperbólica, exponenciales. Es decir, estas son las formas de utilizar. Nosotros no vamos a hacer cálculos con funciones normalmente complejas, aplicar el algoritmo, pero puede ser que en alguna aplicación en ingeniería nos encontramos con la necesidad de resolver, por ejemplo, funciones un poquito más complicadas, ¿no? Entonces ahí tenemos la forma de llamarlas en MATLAB y utilizarlas, ¿no? Por ejemplo, aquí se hizo la raíz cuadrada de A, tiene una definición. Luego hay otras, estas no son importantes, son funciones de redondeo. Por ejemplo, esto dice que redondea al entero más cercano. ¿Okay? Entonces, si ustedes ven, estos son números decimales. Y lo que hace MATLAB, redondea esto al entero más cercano. Obviamente calcula la distancia con el entero más cercano. Entonces, la distancia entre menos 1,6 con el entero más cercano es con 2, negativo. ¿Ok? Etcétera, etcétera. Entonces ahí estaría calculando. SIL es también un redondeo, pero a los enteros hacia infinito. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tiene menos 1,6, hacia infinito, o sea, hacia el positivo del infinito, es moviéndose hacia los valores positivos. Entonces, menos 1,6 debería redondearlo al entero más cerca en dirección de los positivos, o sea, menos 1. Porque si se moviera hacia los negativos, entonces debería redondearlo a menos 2. ¿Okay? Bueno, son funciones de librería que en algún momento pueden tener una cierta utilidad. La función floor, en cambio, opera al contrario, justamente. Redondea hacia el entero más cerca, pero hacia menos infinito, es decir, hacia los negativos. ¿Okay? Menos infinito. Entonces, esto hacia los positivos y esto hacia los negativos. Entonces, si tiene menos 1,6, el entero más cercano en dirección negativa es menos 2. Tiene que moverse hacia la izquierda, hacia el eje negativo, etcétera, etcétera. Revise, pero bueno, son conceptos. En estadística se ocupan funciones de librería que pueden calcular valores máximos de un vector, el valor mínimo de un vector, la media de un vector, el producto, ¿no? Como nosotros sabemos, ¿no? La función producto, ¿no? Que significa componente por componente por componente, es el factorial, digamos, cuando lo calculamos. Y el sort, que vamos a ver después qué es, ¿no? Probablemente es un ordenamiento. ¿Ok? Entonces aquí se hizo el caso. Vamos a volver acá. Se definió un vector f. ¿Ok? Y luego se sumó f. Dio 19. Y luego probablemente se calcularon el mínimo, el máximo, la media, el factorial. Y ordenó f de acuerdo a un orden creciente, ¿no? Entonces puso 1, 3, 4, 5. Bueno, son funciones de librería. No tienen ninguna, digamos, elemento importante. 10 minutos y volvemos. Descansamos 10 minutos y volvemos.